tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast Equilibrio Inestable. Como todas las semanas, los saludamos una vez más, valga la redundancia, y les vuelvo a comentar, cualquier día que quieran escucharnos, noche, tarde, en una situación incómoda, en el trabajo, en una sala de espera con el dentista, una sala de espera en el avión, donde quiera, pues ya saben, nos pueden encontrar para cualquier momento en el que quieran pasar el rato. Bueno, como todas las semanas, vuelvo a saludar a Carlos del otro lado de la frontera, ya no voy a decir del charco. Y bueno, en este momento le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué onda, Luis? Muy bien acá desde el otro lado de la frontera, que vamos a pensar por hoy que no hay fronteras y solamente estamos del otro lado de la línea. Y pues igual me da Genial. gusto saludar a todos los que nos siguen. Y ahora, pues aprovechando, porque si no siempre tienen la oportunidad de llegar hasta el final del capítulo, pues quiero aprovechar también para invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que le den la oportunidad al capítulo y le den like si les gusta. Y si les gusta, también que lo compartan. ¿Sale? Genial. Pues sí, bueno, y aprovechando que decimos que no hay fronteras, quiero hablarte de ahora, güey, de un tema que pues realmente no conoció fronteras. ¿Sabes cómo? Este, las fronteras, pues tú sabes, son para los países, para limitar territorios, para propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el tema que les quiero hablar de esta vez, pues no hubo límites, no hubo fronteras. Te quiero, te quiero hablar de un tema que se me hace interesante y volviendo a... Es un tema actual que yo sé que ahorita realmente pues, lo tenemos un poco olvidado, ¿no? O sea, como que ya pasó, ya se nos olvidó, ya estamos todos tranquilos. Entonces me quiero regresar poquito al año de 2019 cuando el mundo Mm. estaba obsesionado con Baby Yoda, con Game of Thrones, güey. Que me acuerdo que todo el mundo hablaba de lo decepcionados que estaban al final de Game of Thrones. A mí no me decepcionó Ujú. realmente porque pues yo no esperaba nada. Ni siquiera lo vi. Eh, Por dos. en aquel entonces, pues la palabra pandemia sonaba como documental de Netflix. O sea, no era algo que estuviera en nuestra vida cotidiana, perdón. Nadie limpiábamos el carrito del súper cuando entrábamos. Los negocios, los trabajos eran 100% presenciales, los trámites, burocráticos, juntas, entrevistas, enfermarse era algo normal. De hecho, ir al trabajo con tos, con resfriado, o con lo que sea, era una señal de compromiso, ¿no? O sea, este vato es bien responsable, ni enfermo falta, ¿no? Claro, sí, sí. Pero pues llegó el momento en el que empezó todo esto de lo que te quiero hablar, que es pues, la pandemia del COVID-19. Eh, Yéndonos a los datos poquito, en el 2019 el turismo global rompió un récord de 1.5 mil millones de viajes internacionales y para el 2020 cayó en un 74%. Entonces ahí pues te das una Wow. cuenta de la magnitud del impacto que tuvo esto, ¿no? Y no nomás en los viajes. Voy a meterme un poquito más en lo que vivimos. Muchos lo vamos a empezar a recordar y vamos a ver cómo realmente nos cambió. Entonces, lo que quiero platicarte ahorita es, pues, cómo ocurrió el COVID-19, cómo éramos antes de esta pandemia, cuál era nuestra realidad, nuestra normalidad y cómo lo vivimos, cómo nos enteramos y cómo somos después de esta pandemia. ¿Cómo la ves? No, genial. Me parece interesante. Y como bien lo mencionas, sí hubo un antes y un después muy, muy exponenciado. O sea, creo que adelantamos muchas cosas en 2 años, en tres Ujú. años. Sí, más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Digo, como Sí, sociedad nos obligó a actuar de cierto modo y empezar a entender que no todo lo tenemos comprado. Pero bueno, claro. me late, va, me late. Sí, sí, sí. Seguramente hay mucho Y, de qué hablar. y mencionando el antes, ahorita me estoy acordando cuando te dije de todo esto. Antes yo me acuerdo que
ir a un lugar donde tenían gel antibacterial era como que, pues no mames, pues, ¿quién va a operar, güey? Ni que fuera a entrar a un quirófano, ¿no? O sea, era normal, o sea, estas cosas no eran necesarias en la vida cotidiana, o sea, estábamos acostumbrados a, tú saludas gente, agarras dinero, vas a lugares, agarras la puerta, saludas de beso, de abrazo, y pues, todo eso Ujú. era normal, o sea, no te sentías extraño ni nada, o sea, era parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues vamos avanzando, vamos a lo que le llaman el día cero, ¿no? Cuando, donde se presentó esto y pues todo empezó a cambiar. Cronológicamente, el 31 de diciembre del 2019, China reportó casos de neumonía rara, una neumonía de la que no tenían como un diagnóstico o un nombre real en Wuhan, en China. Ujú. Seguido de esto, el 11 de enero del 2020, ya en el siguiente año, fue el primer fallecimiento en China por este brote, por este virus. Ok. El 13 de enero, o sea, 2 días después, el primer caso ya fuera de China, ya pasando las fronteras de China, en Tailandia. Esto se va escalando, se va exponenciando rápido, ¿no? El Ujú. 30 de enero, la OMS declara emergencia internacional y en marzo 11, tú te vas a acordar, pues lo vivimos, la OMS declara pandemia, ahora sí ya oficial. Primero era emergencia Ujú. internacional y ahora ya declara una pandemia. El Sí. primer caso en México fue el 28 de febrero, el primer caso confirmado. En Estados Unidos ya había algunos casos, pero no se habían registrado como este virus. Solo en México. Ok, eso sigue siendo en el 2019, ¿verdad? Cuando en 2020. México. Veinte No, veinte haz de Ok. cuenta, en el 19 empezó a ocurrir en China. El 31 de diciembre fue cuando reportó el primer Ah, caso. pues tienes razón. Se fue a finales del Sí, 2019. a finales del 19. Por eso alcanzó a Ujú. llamarse COVID-19. Correcto. Pero realmente ya todo el desmadre pasó en el 2020, ¿no? Que fue cuando empezó que la cuarentena y todas esas cosas. Sí, Entonces, ya cuando se. Sí, ya sí. cuando se empezó a conocer como coronavirus, ¿no? Ujú. Y te acuerdas que cuando empezó el coronavirus, pues para nosotros era así como que, pues algo está pasando en China y luego que coronavirus y andaban los memes de la cerveza Corona y que el coronavirus y unos borrachos y Sí, sí, este sí. güey le pegó el coronavirus y un güey tirado en el piso con unas botellas y, o sea, había Sí, sí, sí. muchos memes y bromeábamos mucho con esto porque pensábamos que era demasiado lejos, ¿no? Que no iba a llegar hasta acá. Antes de la Hasta, catástrofe. exacto, hasta que llegó y se convirtió en un caos global. ¿Qué pasó con este caos global? Pues los mercados bursátiles colapsaron. Cuando primero ya lo empezamos a considerar como algo real, fue cuando, no sé si te Ujú. acuerdas, que Italia entró en cuarentena. Correcto. Sí. Empezaron ya cuarentenas voluntarias de quédate en casa. En algunos países implementaron toques de queda. En México, Gatel era un influencer. Sí, sí, sí. Que se hizo un icono temporal, ¿no? Sí, sí, sí. Fue mediático por un par Muy de mediático. meses. Ujú. Y luego, Pero como bueno. datos curiosos, güey, el 11 de marzo, el mismo día que la OMS declaró la pandemia como oficial, se suspendió la NBA porque un jugador dio positivo. Y fue ahí donde Ok. como que ya lo aterrizamos más en nuestra realidad, ¿no? Ujú. Sí, pues poco a poco se estaban informando de casos, ¿no? Y específicamente si había gente importante afectada, pues era más la noticia. Ya se empezaba a tomar en serio, como dices. Ujú. Mm. Este, Cosas así. Otro dato, TikTok se disparó en más del 180% en descargas solo en marzo y abril del 2020. Ok, Ahí sí, fue sí, donde tú te sí. hiciste TikToker. No, a la fecha sigo siendo de ese selecto grupo de los que no usamos TikTok.
Sí, o sea, yo también me siento orgulloso de no usar Ya, TikTok. muy bien. Pues el desmadre primero fue en Wuhan, luego en Costco, güey. Toda la gente buscando papel de baño. No sé si te acuerdas que la gente iba a Costco Sí, y todos se salían con las bolsas y bolsas. Había escasez, güey, de papel higiénico. sí, hasta la fecha quiero intentar entender En, por qué la ¿Cómo lo gente. relacionan? ¿Cuál es la relación Sí, de, sí, sí. pues si es fiebre y acá tos? O sea, no es por el otro lado, pero bueno. Sí, hasta la fecha he escuchado dos, tres teorías al respecto de por qué lo hacía la gente, pero sigue sin convencerme. Para mí fue más borregada que otra cosa. Ujú. Empezaron, bueno, yo sí me acuerdo, cuando apenas empezó ahí por enero, febrero, se jugaba Ujú. con eso, mandábamos los memes y todo eso, pero como que en el fondo tenías miedito de que llegara para acá, ¿no? Este, Sí, sí, sí. un pánico mezclado con humor y memes. Se hizo un caos informativo, tú sabes, o sea, noticias falsas, cadenas de WhatsApp, Ujú. remedios falsos, que si remedios con ajo, que si tienes que tomar cloro, güey. Sí, Había sí, sí, muchas sí, sí tonterías, pues, recuerdo. que empezaron a recomendar los expertos de WhatsApp y Facebook. Ujú. Los expertos, sí. Ujú. Y en Curanderos, marzo que es. del 2020, perdón, el término coronavirus fue el término, o sea, o la palabra más buscada de Google en todo el planeta. Ok. Sí, pues al no entender qué realmente era, Todo el mundo sí, lo estaba buscando. con la incertidumbre, obviamente. Sí, sí, sí. Ujú. Pues, muy bien. Eh, durante esta cuarentena, eh, empezó en marzo, que duró de marzo a abril del 2020. Más de la mitad del planeta estaba confinado. 3,9 millones de personas estaban en cuarentena en algún punto del planeta. Se dispararon las videollamadas, lives, recetas, ansiedad. Ansiedad. Aprendemos a vivir con este temor, con memes y aprendimos a usar los cubrebocas. ¿Te acuerdas? Ujú. Cuando empezó la cuarentena, yo me acuerdo que pues, todo el mundo se quedó en sus casas y todo eso. ¿Te acuerdas que en el trabajo estábamos lanzando una línea de producción nueva y tuvimos la fortuna de no tener que entrar en cuarentena y seguíamos yendo a trabajar un grupo muy reducido de personas? Pero Así es. me acuerdo que el camino al trabajo, cuando normalmente era un tráfico de la fregada, iba solo, bien a gusto, o sea, Correcto. hasta el trabajo y así. No, 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 al menos a mí no me tocó vivir la experiencia de estar en la casa encerrado y Ujú. en pijama todos los días y eso, porque pues realmente cuando terminamos de instalar esta línea o de prepararla, Ujú. eh, fue cuando liberaron la industria automotriz en México como algo, la industria automotriz en México como algo esencial, ¿te acuerdas? Sí, justamente estaba ese, Y esa semana que esa. nosotros terminamos y nos íbamos a ir a la casa, se retiró la pandemia y no nos tocó la Ujú. vacacioncita esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, y como bien dices, imagínate traer ese ritmo de estarte levantando todos los días temprano por la mañana, ¿no? Para ir a trabajar, tienes que Sí, considerar el tiempo del tráfico, etcétera, etcétera. Y de repente te corta, ¿no? No sabes ni qué hacer. sí, no, o sea, para la gente que estuvo encerrada debe haber sido muy difícil. Imagínate sin poder salir con la ansiedad y luego empiezas a preocuparte, el temor de qué te va a pasar y todas esas cosas. Pues es que el ocio, güey, está canijo. No, y luego es de que pues, no pueden salir, güey, pero tengo que comprar mis cosas, ¿no? Para comer. Mm. Bueno, sí sal, pero tienes que usar prácticamente caretas, cubrebocas. Es más, si puedes ponerte un overall adelante, ¿no? Casi, casi era así. Ujú. Y pues ya me acuerdo ahorita de paréntesis de las fotos que salían de los gringos, los estadounidenses que iban a los Walmarts y pues, Ah, no sí, ponían no. cubrebocas y se ponían cualquier pinche plástico Ah, encima pinches güeyes o en traje de buzo, envueltos en bolsas sí, de porque pues, basura. o sea, era como el ciclo infinito, ¿no? De vas a la farmacia.
quiero cubrebocas. Sí, pero no puedes entrar porque tienes que usar cubrebocas. Por eso vengo a comprar cubrebocas, sí, pero no puedes entrar. Hasta hay un meme de estos vatos del Orange County, de una serie que había de Ah, los aquel choppers. entonces, de los choppers, que siempre se Ujú. peleaba el papá y el hijo, ¿no? Sí, que Que acá sale. la estaba regañando el güey. Ajá, que decía, por eso no puedes entrar sin cubrebocas, pues tengo que entrar para comprar. Pues mucha raza no Sí, tenía cubrebocas en ese instante, pues lo primero que tenían al alcance, pues era lo que se ponían para poder entrar a las sí. tiendas y curiosamente pues los dejaban pasar, ¿no? Oye, y luego la clásica de que, ay, se me olvidó el cubrebocas y te regresas al carro. Ay, cubrebocas. Ya cuando ibas llegando a la tienda. Sí, sí, sí. Sí, Y no, con ¿con la qué? sí, pues con la jeta toda descubierta, ¿no? Ujú. Que bueno, probablemente lo vas a decir más adelante, pero cuando ya venía la rampa de bajada, en cuestión de que ya se estaban liberando pues la pandemia, ¿no? Ya podía salir. Sí, las Ah, restricciones. las restricciones, ahora era curioso que no sabía si salir con cubrebocas o no, pero mucha gente lo seguía usando, ¿no? Es como Sí, que mucha gente lo sigue ya, usando por precaución y por, pues, costumbre y temor, güey. sí, correcto. Pero bueno, ya después Pero, lo sí. puedo. Bueno, todavía durante el encierro, pues, la cultura pop creció, ¿no? Todas las series, El Juego del Calamar, The Last Dance, empezaron a salir un chorro de podcasts, Twitch, OnlyFans, conciertos por Instagram, güey. Ujú. Como datos curiosos, Netflix sumó 15.8 millones de suscriptores nuevos en 3 meses, que Pues ha sido su sí, mayor crecimiento de la historia. pues en ese lapso fue cuando las acciones de Netflix se dispararon. Entonces, quien haya habido, haciendo un paréntesis, quien haya invertido en Netflix antes de la pandemia, pues les ha debido muy bien. Sí. Pero bueno, ¿quién va a Mm, saber? en Estados Unidos, otro dato curioso, en Estados Unidos el consumo del papel higiénico subió en un 845% en marzo del 2020. Es increíble. Se me sigue ¿Cómo haciendo relacionas eso? absurdo. Sí, sí, Sí. sigue siendo absurdo como O sea, la fue lo más gente. vendido, güey, más que agua o no sé. Ah, Sí, 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 como la gente. Bueno, cada cabeza es un mundo, ya ujú. sabes. No, y aparte, se me fue la palabra, colectivas, ¿cómo se llama? Ah, paranoia colectiva, sí, lo que sea. Paranoia, sí. Que sí, que pues tú ves que ese güey está comprando un chorro de papel y dices, a la fregada, voy a ir yo también antes de que se acabe. Y el otro, y el otro, y Sí, el sí, otro, sí. y se hace ahí una cadena mundial. Pues te Sí, digo, no hay fronteras para estas cosas, claro, al final les preguntas por qué compran papel y no saben contestar no cuál es la saben, pues. razón. Ujú. Pero bueno, es parte Yo de, como voy a dijiste estar en un encerrado y inicio. no voy a poder salir, pues sí, y luego y la comida y todas esas cosas. Sí, come Pero bueno, papel, ¿no? en México, más de 10 millones de estudiantes pasaron a clases en línea de un día para otro, sin preparación, sin equipo, sin un internet decente. Wow. Y hubo un retroceso se calcula que el retroceso fue como de unos 2 años para todos los estudiantes Sí, sí, sí. con, con esta Sí, modalidad. es que imagínate, yo me pongo más también en la desesperación, ¿no? Y cierta frustración también de los maestros al no poder dar la clase como ellos esperaban, ¿no? El hecho Ujú, de que luego no ponían mute en las conversaciones. Bueno, ya hablando pues cuando ya hubo como que el apoyo para que pudieran hacer las clases a través de la línea, sí. pero 100 qué personas, caos, güey, que ¿no? está el profe ahí enfrente, los pinches mocosos Ujú. no hacen caso. Ahora imagínate Así desde la es, computadora. correcto. Pero, Y total, sí, es, detalles clave, güey. Por ejemplo, en la vida diaria en la casa, en home office, sin horario ni pantalones, güey. por eso, Niños, antes de que ¿eh? se me olvide, Sí, para las generaciones actuales, pues nada más pregunten si fueron médicos, si fueron psicólogos, si fueron ingenieros que estudiaron durante la pandemia, piénselo dos veces si van a contratar imagínate. servicios. Imagínate que Solo, tu doctor tomó clases en línea, sí, sentado en sí, una sí, silla enfrente de una pantalla sin pantalones.
como estamos en este momento nosotros. Bueno, yo me cuestionaría dos veces el hacer uso de los servicios de esos profesionistas. Esos No, no sé, doctores. no se crean, pero sí, entre broma y broma, ¿no? Ujú. Perdón, te interrumpí, me estabas dando dos datos también interesantes. Y no, era eso, o sea, el sin horario ni pantalones, niños tomando clases con el perro ladrando en el fondo, eh, Claro, padres colapsando, pues de tener a los mocosos todo el día ahí, maestros pues adaptándose a esto, los maestros que, y había muchos videillos que subían así el maestro que iba, que le ayudaran a pasar su clase a la computadora y todo eso, o sea, porque pues sí, fue un cambio grave, o sea, un cambio grande que no estaban acostumbrados muchos y muchos ni siquiera claro. tenían los recursos, güey. Es como, Ujú. y Sí, luego como dices, gente, maestros de ya pues, una edad un poco más generacional, o más avanzada, pues se llaman viejos, más viejos, más betabeles, pues imagínate más no estar veteranos. no estar acostumbrados a usar la tecnología, pues sí fue un reto también para ellos. Sí, sí, completamente, y es mucho mérito, o sea, haberse adaptado a algo que a lo mejor ellos no estaban ni familiarizados o no les gusta o lo que sea y pues lo lograron y lo Claro, sacaron adelante, ¿no? Tiene mucho mérito. sí, sí, sí. Pues, el cariño o el compromiso con su profesión. Y luego Ujú. el lado paranoico, güey, y esto se hace bien chistoso porque se hacía ridículo, güey, que te hacían los tapetes con cloro en la entrada. Pinches tapetes secos y luego el guardia en la Ya entrada. Pisa el sé, tapete. Tienes que pisar el sí. tapete. Está seco, güey. Está seco. O sea, ¿qué le pisas Por a esa madre? culpa, no, pero eran los primeros que hacían uso de ese tapete, pues prácticamente se bañaban en cloro los zapatos, ¿no? Sí. Y te lo menciono porque me tocó una ocasión cuando entrábamos a la planta, Ujú. pues pisé, traía mis Converse de tela negros, pues imagínate todo Negros. Ah, inundado, sí, se te se despintaron. despintaron, claro. Pero bueno, Eh, eso no era de las pérdidas más prácticamente lo... grandes durante la pandemia. Sí, no, a lo que iba es que, como bien dices, 2 horas después, a la mitad del día, incluso en la tarde, ya estaban secos esos tapetes, ¿no? Sí, O ¿no? sea, solamente Y era había gente que como... nomás lo tenía en los negocios los tenía nomás por requisito porque ni Claro. le ponía nunca porque pues también pues te generaba, de por sí tenías menos ventas, ¿no? Menos clientes y luego aparte tenías que invertirle en comprar gel, en estar sanitizando. A mí me tocó ir a una Ujú. boda, durante este tiempo. eh, Creo que sí era, no sé no sé si estaban prohibidas, muy seguro que no. Yo creo que cumplían con ciertos requisitos, pero haz de cuenta, Al todos en la inicio boda sí, o sea, al principio sí estaban prohibidas, pero después, o ujú. sea, de que tanta gente sí era permitida, máximo tantos, la separación, bla, 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 todos con cubrebocas. Y luego, pues ahí te regalaban el cubrebocas con el nombre de la pareja, güey. Luego pasaban vatos acá con equipo de cazafantasmas, casi, casi, rociando a todo mundo con el pinche sanitizante, güey. Así un vapor, o Sí, sí, sí. para fumigarnos a todos. Y tenían que tener cierta frecuencia, o sea, pasaba un ratito y volvían a pasar a bañarnos, güey. O sea, estaba chistoso, o sea, esa nueva realidad durante la pandemia. Y lo que Pues más, sí, todo, la, las ¿eh? restricciones, pues, o sea, las restricciones iban bajando eh, conforme se iban maquillando los datos, perdón, conforme los datos, los casos de COVID iban reduciéndose, Iban ¿no? bajando, sí, iban evolucionando y Ujú. mejorando. La estábamos controlando en México muy bien. Así es. Entonces ya Sin cuando vacunas y con pudieron, médicos cubanos. es correcto, y saturados los sistemas de salud, pero Y bueno, sin hospitales y la chingada. Pero bueno, eso es sí, otra, no hay que eso es meternos en eso otra, todavía. correcto. Pero bueno, continuando con lo paranoico, la gente que llegaba al súper a lavar hasta las latas de atún, güey. La desinfectaban la bolsa del súper y luego todo lo que van sacando, desinfectando cosa por cosa. La verdad, o Ujú. sea, yo no me siento orgulloso para nada, pero yo nunca hice eso, güey. O sea, así como venían las cosas del súper, así las guardaba. Sí, o sea, lo normal, ¿Sabes qué también por qué? Porque yo nunca estuve encerrado, ¿sí me entiendes? Como yo tenía ujú. que ir a trabajar todos los días y salir y ir a la tienda y esto, o sea, para mí como que esa
esa realidad no me pegó tan así. ¿Me explico? Sí, es un término muy metafísico lo que, como lo que mencionas. Y tiene sentido, o sea, es lógica, sí es muy mental, Ujú, y está comprobado. O sea, no quiere decir que tengas el poder o la habilidad o la capacidad absoluta de que te puedas tú mismo sanar, pero se puede, ¿no? Con un nivel mental avanzado. Pero eso es otra historia. A lo que voy es, si sí. tú tenías la convicción de que pues no te ibas a enfermar y si sucedía, pues no te iba a pasar, no ibas a Ujú, cobrar, no te iba a cobrar factura, ¿no? Sí se dice que, y se comprobó que personas que tenían pues esa debilidad mental, por decirlo de alguna manera, o no como tenían esa tu compa el de fortaleza, calidad. exactamente. Me dio como eh, 3 veces. exacto, y pues es cuestión de, pues no me quiero morir, me va a pegar, Ujú, y empiezas a tener ideas pues que que en el pasado no tenías, y si las tenías, pues que te llega a afectar al doble, ¿no? Bueno, el punto es ujú, este, pues si me va a pegar, que me pegue, si no, sí voy a seguir con cierta escepticidad, o no ujú. sé cómo decirlo, ser escéptico, y si me voy a enfermar, pues tengo los suficientes recursos mentales y la genética, como así como mi sistema inmune, confío en él de que lo va a sacar adelante, ¿no? Pues es que, Incluso coincido ¿viste? contigo, yo también. No, Coincido perdón, contigo, sí. yo también era de que compraba las cosas del supermercado, los víveres, ¿no? Pero lo Ujú. normal, las frutas que lavabas antes de la pandemia, de la misma manera lo hacías, ¿no? Sí, lo mismo, o sea, O lo que sea, se lava, lo que no se lava, no se lava. incluso yo hasta la fecha no sé si alguna vez me pegó el COVID, y seguramente hay muchas personas que tampoco saben si les dio alguna vez. ¿Sabes? A mí nunca me dio, pero te voy a decir una cosa. Yo tengo una teoría de que a ti o que tú eres inmune como en la de, ¿cómo se llama esa película? Guerra Mundial Z. Sí, algo me mencionaron también en La su verdad, Pitt, momento, estás tan jodido que que ya el ya no virus caben tantos. pasaba por alrededor de ti y no te atacaba, güey. Se atacaban entre ellos los Sí. virus que estoy almacenando. No le crean, eso no es cierto, pero seguro no me dio. La verdad es que nunca pasé por los síntomas que nos hacían, Ujú, que nos decían, ¿no? Que iba a sí. pasar. Pero sí fui vacunado, bueno, no vacunado, sí tuve 4 exámenes. Pues ya sabes que yo tenía que salir a Ujú, campo también, más allá sí. de que teníamos que ir a la planta, pues yo tenía que salir a cubrir actividades en campo, pues por políticas de las empresas a las que visitaba, pues tenía que ser revisado, vaya. Ujú. Y Y no, lo a mismo, mí me hicieron varias porque pruebas. luego había, pues, en el grupo del staff había ciertas reuniones de repente, ¿no? También. Ujú. Y al día siguiente nos hacían, Ah, pues una de las pruebas que te hicieron revisarnos. fue la detoné yo, ¿no? Si no mal recuerdo. Fui con un cliente y regresé Ujú, y tuve contacto aparentemente con varios, y ya ves que tenías que pasar a nominar, hacer tu lista de sí, nominados para que fueran a sí, hacer sí. ¿Con quién la conviviste? prueba. Quién te tocó? Y me... Exacto. Era parte como que de lo que vivíamos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en ese entonces, y otro de los notas que traigo aquí es, o sea, había gente que tenía miedo hasta abrir la puerta, abrir la ventana, ¿sabes? Como, o sea, Sí, como sí, si sí. fuera a entrar por ahí el virus. Ah, se hizo mucha paranoia, mucha paranoia. Yo tenía una compañera una amiga que, ella no salió para nada en toda la pandemia. Y de hecho, extendió su cuarentena más allá Mm, de lo que nos pedían, como pues, oficialmente, ¿no? Y claro. el día que Es- salió, se contagió, güey. O sea, su paranoia era tan extrema que, Sí, o sea, pues, si fueron 2 meses de cuarentena, ella agarró 4, güey. Y al wow. día que puso un pie afuera de su casa, se contagió. Pero Bueno, bueno, ¿qué te digo? este, otro dato, ya curioso, ya para cerrar este bloque, la aplicación de Zoom pasó de 10 millones de usuarios
en diciembre del 2019 a más de 300 millones en abril del 2020. Claro, también fue de las compañías que se benefició con esta ¿Eh? situación. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué pasó después? O sea, el post-COVID. ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? O sea, que es más como que hacia nuestra nueva realidad. ¿Qué cosas cambiaron? Y que fue algo positivo, la digitalización, Claro. trámites burocráticos, consultas médicas, la banca en línea, güey, la educación, Ujú. dice que hubo una evolución en este aspecto, como si hubiéramos avanzado 10 años en tan solo 10 meses. Sí, 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 sí. Otra es el trabajo remoto. Ujú. Millones de empleos ahora ya pueden hacerse desde la casa. Antes, pues el home office, pues era impensable, ¿no? O sea, la gente que, ¿por qué no quieres Ujú. venir a trabajar? O sea, qué rollo, ¿no? Y ahora ya que se comprobó que se puede ser productivo, incluso a veces más productivo en Claro. en algún tipo de industria, en algunos empleos, ya es algo que es una práctica común, ¿no? Eh, Otra cosa que evolucionó mucho también fue la tecnología médica. Eh, Se dice que pues estas vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Entonces, pues sí, es algo que avanzó bastante. Cosas que empeoraron, eh, salud mental, pero aumentaron los casos de pues, depresiones, ansiedad, burnout, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son también Así generar es. al miedo de la enfermedad, al miedo de ver los casos pues, de todos los fallecidos y así, y pues de estar encerrado, ¿no? Otra cosa que empeoró, la economía. Millones de negocios cerraron. Todos Mm. los negocios que dependían de la gente que entraba físicamente al negocio a hacer la compra, a hacer el trámite, a hacer la transacción ahí, pues murieron, ¿no? El aprove- Pues la, ya me sé. llámese restaurantes, bares, Ujú. todo lo. Antros, restaurantes, bares, Ujú. entonces, Negocios pues de esos. Ujú. se incrementó el nivel de pobreza. Wow. Eh, Otra cosa que empeoró fue la desigualdad. Como ya lo estamos mencionando, pues mientras muchos tenían la posibilidad de hacer home office, otros mucho más perdían su trabajo o tenían que Sí. salir a trabajar o hacer su oficio con el Ujú. riesgo de contagiarse por la necesidad, ¿no? O sea, no puedes dejar pues, de traer el ingreso que te da para vivir, para comer. Así es. Y datos relevantes. Se estima que el 25% de la población mundial experimentó algún nivel de trastorno mental durante la pandemia. O sea, el 25, güey. ¿Cuál? Wow, es demasiado. 25%. Sí, sí, o sea. Es una cuarta parte. Ujú. Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron las primeras en la historia autorizadas con la tecnología ARN mensajero, lo cual fue un Ujú. avance que ahora se puede usar para tratar el cáncer y el VIH. Así Mm. es. O sea, todos los que estamos vacunados tenemos menos, digamos, el riesgo se reduce, ¿no? De que la enfermedad, si la llegas a tener, pues los síntomas se reducen, ¿no? Esa es la Ah, situación. sí. Ajá. ¿Qué, Cuando, qué es lo que decían de la vacuna? Que realmente no hacía no te hacía inmune, simplemente ujú. hacía que los síntomas o pues lo que te podía afectar fuera menor. Sí, O sea, ya no claro, te mata, porque, nomás te da como un resfriado, ¿no? ujú. Sí, porque le dices a tu cuerpo que es un virus conocido, ¿no? Y Exacto, lo registra. lo registra, así es. Otro, Órale. el COVID causó más muertes que cualquier guerra o desastre natural en los últimos 100 años. Solo la gripe española se le compara. Bueno, cuando comparamos datos, digamos, comparas datos que te entregan las organizaciones, ¿no? Ujú. Sí, porque
Incluso hasta podría ser peor, ¿no? Ya es que en México no lo registraban como COVID porque no querían. ¿Te acuerdas de Así esas es. aplicaciones donde veías cuántos casos había por país, por estado, por ciudad? Sí, sí, sí. Y México no quería inflar su conteo de casos y empezaron a registrarlos como neumonía atípica. Ujú. O sea, eso era típicamente COVID. No, imagínate también los casos de personas que traían ya una patología o una- un cuadro de alguna enfermedad de años. Fue el pretexto Ujú, perfecto para deshacerse digamos, aunque se escuche frío, pero deshacerse de esos casos y reducir la inversión en medicamento y todo lo que conlleva, ¿no? A la recuperación o al control de ciertas enfermedades. Entonces, qué mejor ay, fue por el virus del COVID, ¿no? ujú. Y esto, pues, a causa de que ya eran vulnerables por el hecho de tener un cuadro o alguna enfermedad crónica, vaya. Entonces, Previa. aquí en México, así es. Dado que nuestro sistema de salud, pues ya vimos que de cierto modo, pues estuvo al punto de colapso. Ujú. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Qué Sí. más? Eh, Otra cosa, pues realmente no volvimos a la normalidad. O sea, la normalidad que conocíamos, pues se partió con el virus y ahora pues vivimos en otro tipo de normalidad, una nueva normalidad. Eh, Simplemente hubo un nuevo orden, ¿no? Ujú, En esa materia y pues nos adaptamos, ¿no? Los que sobrevivimos, entre exacto. comillas. Y algo bueno que salió de eso es que se aumentó, se incrementó la conciencia de la salud mental, ¿no? Por lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, que la gente estaba pasando por ansiedad, Ujú. eh, Depresiones. paranoia, crisis, depresión, todo esto. Entonces, como que ya el tratar tu salud mental se hizo algo más cotidiano, ¿no? O sea, algo a lo que ahora se le pone más atención, que antes no se hacía o antes era como que, no, ¿para qué, no? Este, Claro. Otra cosa buena que sacamos de ahí, como ya te había dicho ahorita del home office, ¿no? Ahora ya existen, si tú entras a buscar trabajo, lo que sea, ya ves opciones como trabajos híbridos, trabajos remotos, o Ujú. sea, porque ya se comprobó que funciona. No, Este, esto Ujú, aportó, como dices, también algo positivo que aportó mucho es pues la mayoría de las familias pues, que tienen ya los hijos en guarderías o una manera que los ayudó es a poderse administrar para poder estar más en casa, para poder, digamos, reducir un tanto las horas de guardería, estar más con los hijos, ¿no? sí, Ah, calidad de vida, exacto. Calidad de ¿no? vida, exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cuánto era de Y que... cosas, Sí, dale, dale. perdón, cosas pues, que vimos que no tanto a lo mejor como algo negativo que empeoró, pero simplemente se resaltó, ¿no? Ujú, Fue pues la desigualdad, porque no todos tenían acceso a Internet. Si antes ya sabías que había una comunidad o una porción del país o de la población muy grande que no tenía acceso a Internet o a espacios para trabajar de casa, pues antes no era tan evidente como ahora que ujú. la gente empezó a tener que depender de esto, pues no tenían cómo hacerlo, ¿no? Sí, claramente se vio un claro ejemplo de inequidad, pero bueno. Y otras cosas que sí son realmente pues negativas. Y como Ujú, dijimos ahorita, ¿no? Ingenieros, médicos, todo el aprendizaje real o formal que se perdió. No digo que estudiar de tu casa no sea formal, si se vuelve formal, pero no es el mismo resultado, ¿no? Entonces se dice que pues hasta en los niños se perdió hasta 2 años de aprendizaje real. Entonces ahora claro, imagínate, como decíamos ahorita, médicos, o sea, ingenieros, todos esos de estudiando enfrente de una pantalla, digo, sí estando en el salón. Pero bueno, quien sí. tiene Bueno, la no, motivación y quien lo quiere hacer bien, pues lo va a hacer, ¿no? ujú, claro. Pero lo malo es que Muchos los estudiantes, niños no lo ven así, o sea, no es igual. sí, sí, o sea, no es como que decir que todo
todos tienen esa inercia. Ujú, Obviamente hay quienes, estudiantes que dicen, ok, hay una problemática, no hay una forma de educación común, pues vamos a ser autodidactas, ¿no? Y salió ujú. mucho esa habilidad, el autodidacta. Pero bueno, Sí, pero son casos muy específicos de gente que sí quiere salir adelante, que sí quiere estudiar y que va a claro, encontrar la manera de estudiar, sea como sea, ¿no? Pero el sí, sí, mayor sí, porcentaje de la población, pues como que estoy en la casa, qué flojera, ¿no? Estar viendo al profesor ahí en la pantalla. Pero bueno, otra cosa que se generó a sí, partir de pues, esto fue la polarización social. O sea, se empezaron a salir todos los antivacunas, ujú, todos los que veían esto como una teoría de conspiración, la ujú, desconfianza a los gobiernos, a las instituciones, a los científicos, se incrementó mucho porque pues tú te acuerdas todo lo que se comentaba de que este virus pues no salió así nomás, ¿no? Que lo crearon en un laboratorio, que están sí, buscando conseguir control, que están buscando conseguir poder, dominio, etc, etc. sí, que era un Y ensayo de una arma biológica, etcétera. ujú, ujú. Pero bueno, Y como cambios duraderos, cosas que aún persisten o que aún siguen, es que pues ya es común ir a lugares, por ejemplo, edificios de gobierno o en los aeropuertos y usar cubrebocas, o sea, ya no es como que algo que dices tú, ay, sí, los asiáticos usan esas cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo desde que estaba chico, ujú, por toda la contaminación en algunas regiones de Asia, veías en la tele que la gente usaba cubrebocas, pero por esto, ¿no? Por la contaminación. Y ahora pues ya es común ver en lugares muy concurridos que hay gente que sigue usando el cubrebocas porque pues se cuida o porque están enfermos y no quieren contagiar a los demás. Ahora es algo que se ve normalmente en las empresas. O sea, pues, cuando estás enfermo y estás aquí trabajando, te pones un cubrebocas porque no quieres contagiar a los demás, que es algo que antes no, sí, pues, no se veía. O sea, ni siquiera había cubrebocas en las empresas. Otra cosa, que hay ya controles más estrictos, protocolos de sanitización más, pues sí, estrictos, en lugares donde hay mucha concurrencia. Otra cosa que nos continuó hasta ahorita es la distancia social. O sea, yo creo que dejó una marca, un cambio, que nos hizo retirarnos más de las otras personas, que nos genera ansiedad estar cerca de las personas. O sea, como te decía ahorita, era bien común antes saludar a alguien de beso, abrazo. Ahora cuando lo haces, o sea, sin mucho la mano y eso a veces nomás chocando acá el puño, ¿no? Pero ya dar la ujú, mano o acercarte mucho a una persona ya causa así como que cierta ansiedad de, pues, ¿por qué te me acercas, no? A mí sí me pasa así. Si alguien se me acerca y me quiere saludar a veces, como que, ay, güey, o sea, ¿por qué? Y luego me siento como, me tengo que ir a limpiar. Es como, pero, o sea, no en mala onda, pero, sino como que te quedas esa costumbre de, pues es que no puedo regresar a como era antes, ya no me siento igual, ¿no? sí, claro, bueno, sí, como bien dices, se generan buenos hábitos, buenas prácticas a raíz de, ¿no? Efectivamente, si te un hábito de, bueno, pues, ¿para qué nos dudamos de eso? También de si hay un contacto muy mínimo, físicamente Ujú. hablando, pues si la otra persona trae un síntoma o está empezando con síntomas de una simple gripa, por ejemplo, pues te va a contagiar, ¿no? Incluso el Sí, tocar las no, manos, y pero aparte ya te bueno, das cuenta como que pues ya no es necesario, o sea, no es algo realmente necesario como que acercarte tanto a sí, la persona para saludarle. claro, Pero bueno, sí, 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 eh, así es. se estima que en total hubo más de 700 millones de casos confirmados y más de 7 millones de muertes por el COVID a nivel mundial. 7 millones. Wow. Ujú, Es que un país pequeño, ¿no? pues sí. Eh, pero bueno, o sea, estuvo interesante, fue algo que vivimos y que afortunadamente pues lo superamos. Pero pues sí, o sea, esta pandemia nos mostró que lo que más necesitábamos era lo que siempre dábamos por hecho, ¿no? O sea, el contacto humano, nuestra libertad de podernos movernos y desplazarnos e ir a donde queramos, que de repente pues lo perdimos, ¿no? O sea,
Yo sé que después de esto, pues no todos aprendimos lo mismo. Algunos aprendimos a valorar, otros a sobrevivir, otros simplemente a negar todo lo que te dicen por no aceptarlo, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos queda después de esto? Pues la experiencia, las memorias de lo que cambió, de los encierros a quien le tocó vivirlo, algunas secuelas físicas de quienes fueron realmente afectados por la enfermedad, eh, las vacunas, los desarrollos médicos y pues el trauma colectivo que seguimos procesando. Claro. Sí, sí, sí. Eh, Como bien dices, hay muchas cosas positivas, otras negativas, incluso hay intereses de por medio también, ¿no? Es decir, estás dando a conocer una manera de cómo frenar economías, Ujú, de cómo colapsar sistemas de salud, de cómo, digamos, como bien lo dijiste, pues meter un freno de mano de golpe, ¿no? Cómo aislar a la población, cómo generarles problemas de salud mental. Entonces también ujú. eso, quieras o no, genera cierta controversia. Es polémico porque puede ser usado también eventualmente para una, ahora sí, una situación de conspiración, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, esto da pie a muchas cosas, o sea, porque fue algo tan grande a nivel mundial y todo, o sea, claro que va a dar pie a teorías de conspiración, ¿no? Dominación mundial y como dices tú, eh, pruebas de armas biológicas, o sea, hay muchas cosas que ahí pueden salir. A lo mejor en otro episodio podríamos hablar de, ahora sí, las conspiraciones detrás o las teorías de conspiración detrás de la pandemia del COVID-19. ¿qué más? Así es. Pues bueno, pues ya, ya para cerrarnos, o sea, pues realmente el COVID pues, no nos hizo mejores, simplemente más conscientes de lo frágiles que somos, ¿no? Yo creo que esto nos deja pues aprendizaje, mejoras, eh, nos damos cuenta de muchas cosas. eh, Espero que no sea algo que se nos borre la memoria y al rato volvamos a caer en el mismo error, ¿no? O sea, yo siento que esto nos, como sociedad, pues hasta cierto punto nos fortaleció. eh, entonces, y también como civilización, pues nos ayudó a crecer tecnológicamente, ¿no? Y pues ya, o sea, es algo que vivimos. Afortunadamente, pues estamos aquí para platicarlo y poder, comentar sobre esto. Pero, pues, si ya no tienes nada más que agregar, pues ya sería todo de mi parte. Me gustaría pues agradecerles si llegaron hasta aquí en este episodio, recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho. Si les está gustando, que nos den like, eso pues nos beneficia mucho, nos ayuda a seguir creciendo como comunidad, que lo compartan a sus amigos, conocidos, si les gusta cómo abordamos los temas. Déjenos comentarios. Si quieren que hablemos de algún otro tema o si tienen sugerencias o si hasta algo de lo que dijimos estaba mal, pues que nos corrijan, ¿no? Estamos eh, abiertos y son bienvenidas la retroalimentación. Les recuerdo las redes, estamos en Facebook, Instagram y en YouTube como @equilibrio inestable podcast. En Twitter estamos como @equilibrio inpod, que les recuerdo en todas las redes, si nos buscan en el buscador, pueden poner simplemente Equilibrio Inestable Podcast y ahí van a salir nuestras redes. Les agradezco si llegaron hasta aquí. Luis, ¿algo que quieras tú agregar? No, 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 simplemente agradecerles y síganos en las redes, por favor. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sale. Muchas gracias y cuídense, vacúnense. Nos vemos en el siguiente. Sale. Hasta luego. Bye.